Bueno, hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a dar inicio a la clase de esta tarde. Vamos a hacer un repaso de los versículos 17 al 23, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y lo que el apóstol Pablo le recomendaba, le decía a los hermanos en el versículo 17, ¿verdad? Después de haberle presentado las características de los falsos maestros, de lo que son capaces, de las intenciones malévolas, ¿verdad? Que tenían los falsos maestros. Ahora, del versículo 17 en adelante, Pablo les exhorta a los hermanos a permanecer fieles, pero les dice en el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablábamos de la importancia de tener memoria de las palabras, ¿verdad? Y citábamos lo dicho por el apóstol Pedro, lo dicho por el apóstol Juan, y lo dicho por el apóstol Pablo, y por todos los hermanos que escribieron acerca de este tipo de personas que iban a tratar de corromper la iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dirige ahora a los hermanos, les dice que ellos tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿verdad? Entonces, Pablo les presenta acá y les dice que iban a haber burladores, como los mirábamos la semana pasada, que andarán según sus malvados deseos. Entonces, por eso debemos de entender que los posteriores tiempos empezaron desde el día de Pentecostés hasta la venida de Cristo. Y desde ese día en adelante, la iglesia, desde que nació, la iglesia debe estar en alerta máxima para poder reconocer a un falso maestro, porque como dice acá el texto que mirábamos, ¿verdad? El versículo 18, que estos son burladores que andan según sus malvados deseos. Y como hemos venido presentando en esta clase, ¿verdad? El pronombre estos, vea aquí en el versículo 19, aparece el pronombre estos. Dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Entonces, el Judas, el escritor acá, viene y les dice a los hermanos que estos que tienen, estos burladores que tienen, andan según sus malvados deseos, son los que causan divisiones, los sensuales, ¿verdad? Porque esto lo analizamos bien, sensuales porque ellos están enfocados en el aspecto de la carne, y lo terrible de estos maestros, de estos falsos maestros, es que no tienen al Espíritu de Dios. En ellos no mora el Espíritu Santo, y por esta razón debemos de tener mucho cuidado, porque ellos nos van a arrastrar a los deseos de la carne, a hacer las cosas de acuerdo a las concupiscencias de la carnalidad del hombre, y van a tratar de arrastrar, como estudiábamos allá en Segunda de Pedro la semana tras anterior, donde mirábamos, ¿verdad?, que el propósito de ellos es tomar primeramente a los débiles y después a los que están firmes, también a estos volverlos otra vez a sus pecados pasados, para que ellos también caigan en el error que ellos practican, ¿verdad? Entonces, hablábamos de las palabras infladas que usan ellos, la forma en que ellos hablan, y por esta razón nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por eso el escritor Judas, en este caso, enfatiza que estos hombres no tienen el Espíritu de Dios. Y entonces aquí donde quedamos la semana pasada, en los cuatro aspectos fundamentales que debe tener todo cristiano, estos cuatro características o estas cuatro bendiciones que todos nosotros debemos de tener para estar listos para enfrentar el ataque de los falsos maestros. Por eso el versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Entonces hablábamos de edificarnos sobre la santísima fe. No hay otro aspecto, ¿verdad? Porque la fe, recuerden que la fe, estamos hablando que la fe es el evangelio. La fe es la obra que hizo Jesucristo al redimirnos del pecado. La fe es la predicación de la palabra de Dios, y sobre ese fundamento, como hablaba el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2,
en el versículo 18, 19, donde Pablo le decía, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y maestros, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia como tal tiene que permanecerse edificándose, ¿verdad? Entonces, por eso dice, vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Entonces, tenemos que estar siempre sobre ese fundamento, sobre esa base. El falso maestro tiene como meta, tiene como propósito sacarnos de esta santísima fe, sacarnos de ese fundamento y que nosotros nos edifiquemos sobre la arena, como la enseñanza que el Señor Jesucristo dio allá en el Sermón del Monte, ¿verdad? El sabio y el necio. El sabio edifica sobre la roca, pero el necio edifica sobre la arena. Entonces, por eso hablábamos del término edificados sobre vuestra santísima fe. El segundo aspecto que Pablo hablaba acá, perdón, Judas, perdón, dice acá orando en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, aclarábamos esto, que esto no es entrar en emocionalismo, sino es siempre permitir la guía, la dirección del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es pedir la dirección, pedir la guía del Espíritu Santo para que lo que nosotros hagamos siempre vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre esté guiado por el Espíritu Santo. Nosotros, sin la guía del Espíritu Santo, estamos caminando por la oscuridad y necesitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces, por eso la oración es para que el Espíritu Santo ilumine la verdad, ilumine el camino y nosotros podamos ir por la senda que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Entonces, edificados, orando. Y el tercer aspecto que presentábamos la semana anterior, el versículo 21, conservados en el amor de Dios. La parte de conservarse, ¿verdad? El cristiano como tal se está edificando, está orando, pero tiene que permanecer en el amor de Dios. El amor de Dios es fundamental porque el amor de Dios nos lleva a nosotros al crecimiento, nos lleva a experimentar la presencia de Cristo y el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Cuando nos conservamos en el amor va a hacer grandes maravillas en nuestra vida. Sobre todo, el amor de Dios va a ser ese cambio tan fundamental, tan importante para nosotros. Por eso debemos de conservarnos en el amor. Por eso Judas dice, conservados en el amor de Dios. Y el último aspecto que mirábamos la semana pasada, de los cuatro que estábamos analizando, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos acá? Nosotros estamos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El falso maestro, el propósito del falso maestro es que nosotros no esperemos la misericordia de Dios, sino que pongamos la confianza en ellos, pongamos la confianza en la sensualidad, en los aspectos que hablábamos, ¿verdad? En cuanto a la carnalidad, y hace que nos apartemos o que nos vayamos del propósito de la vida eterna. Por eso tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos esperando. Cuando tenemos estos cuatro aspectos que están en la clase anterior y que ustedes los pueden mirar allí, es muy importante, hermanos, entonces llegar a lo que vamos a ver hoy en la parte de cuando están estos cuatro aspectos, qué es lo que debe hacer cada hermano de la iglesia con respecto a los que están escuchando o los que han sido seducidos por los falsos maestros, a los que han sido llevados a esta práctica falsa de los falsos maestros. Y entonces aquí Judas nos va a llevar a tres grupos de personas a los cuales nos vamos a enfrentar, que es la parte del versículo 23 en adelante, donde vamos a estar iniciando en esta tarde. Entonces, vean lo que dice Judas. Dice que a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿verdad? Después de haber presentado estos cuatro aspectos de estar preparado, de estar listo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos ayudar a alguien, queremos que esa persona no se pierda, pero no tenemos esa fortaleza, no tenemos esa solidez en nuestra vida para poder ayudar a alguien.
Y eso resulta como cuando alguien que se está ahogando y la otra persona lo quiere salvar, pero no sabe nadar. Al final se terminan ahogando los dos, ¿verdad? Porque el que no sabía nadar quería salvar al otro y el otro quería salvarse, entonces los dos terminaron cayendo en la misma trampa, en el mismo problema. Cuando nosotros tenemos esta parte acá que dice Judas, nos edificamos, oramos, nos conservamos y estamos esperando, entonces esto nos va a llevar a poder ayudar a aquellos que han sido tocados, que han sido seducidos por los falsos maestros. Entonces, hay algunos, dice Judas, que dudan, a los que dudan, convencerlos. Entonces, nosotros hay un aspecto muy importante, hermanos, que debemos de recordar y debemos de entender. La duda no es pecado. El pecado es quedarse con la duda. Entonces, hay muchas personas en la iglesia que entran en duda porque comienzan a escuchar a ciertas personas, a ciertas enseñanzas y entran en dudas. Y muchas veces por vergüenza, por temor o porque no vayan a decir nada de ellos, se quedan con aquella duda. Y entonces cuando nosotros vemos a una persona que tiene duda, a esa persona hay que convencerla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la duda puede llevarlo al fracaso total de su vida. Entonces, cuando vemos a un hermano que tiene duda, los que nos edificamos, los que oramos en el Espíritu, los que nos conservamos en el amor de Dios y los que estamos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, entonces vamos a decirle, mire, enfóquese en qué, edifíquese sobre la santísima fe, ore en el Espíritu, consérvese en el amor de Dios y espere la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En estos aspectos, hermanos, es donde no tiene que haber duda. Y muchas veces esta es la parte que nosotros miramos dentro de la iglesia, que hay personas que no se están edificando, no están orando, no se están conservando y no están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, ¿verdad? No están esperando eso, entonces están dándole cabida a qué? A la duda. Y por eso dándole continuidad a esto que decíamos en los versículos 20 y 21, entonces ahora en el versículo 22 y 23 nos lleva a nosotros a entender que van a haber algunos que puedan dudar. A estos que dudan, hay que convencerlos, hermanos. Pero ¿cómo los convencemos? Y es aquí donde viene la parte importante de nosotros. Recuerden esto, hermanos, la predicación del ejemplo, la predicación de sin palabras, sino con el ejemplo, es fundamental. Cuando las personas ven en nosotros lo que estamos haciendo, lo que es nuestra vida cristiana, cuando tenemos estos cuatro aspectos fundamentales en la vida cristiana, somos personas que estamos edificando. Edificando significa que siempre estamos creciendo. Siempre vamos hacia arriba, no estamos bajando, sino que estamos siempre creciendo. Dependemos del Espíritu Santo. Oramos y recibimos la guía del Espíritu Santo. Nos conservamos en el amor de Dios y esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, este ejemplo va a llevar a los que dudan a que nos preguntan, ¿y ustedes cómo le hacen? ¿Y usted por qué usted está tan firme? ¿Usted por qué está tan fuerte? Ah, bueno, hermano, mire, usted necesita ser una persona que todos los días, todo el tiempo, se esté edificando, que dependa de la guía del Espíritu Santo, que se conserve en el amor de Dios y que tenga como propósito fundamental en su vida el esperar la vida eterna que traerá nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando esto se da en la vida, entonces los que dudan van a ser convencidos. ¿Me entiendes? No es con argumentos personales, no es con regaños, no es con críticas, sino es viviendo lo que la palabra de Dios hace que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Esa es la parte fundamental, porque muchas veces los convencemos, pero con argumentos. Muchas veces le decimos, ay hermano, si usted no se arrepiente y si usted no cambia, va a ir al infierno. Y entonces comenzamos a meterle miedo. Y aquí el asunto no es meter miedo en la mente de la persona, sino es motivarlo, convencerlo a través de qué, a través de lo que yo estoy haciendo, a través de lo que yo estoy practicando, a través de estos cuatro aspectos que están haciendo que mi vida crezca, que están haciendo que mi vida dependa del Espíritu Santo y que el amor de Dios me conserve en un estado de pureza, en un estado de santidad, en un estado en el cual
yo puedo tener misericordia, ¿verdad? Por los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando lo más importante, lo más maravilloso, que es la vida eterna. Entonces yo tengo un propósito bien claro en la vida. Yo tengo la razón por la cual estoy luchando. Entonces, a los que dudan, por esta razón, hay que convencerlos, ¿verdad? Hay que convencerlos porque la labor de nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos edificándonos, orando, conservándonos en el amor y esperando la vida eterna, hermanos, nuestro deber es tratar de qué? De ayudar a aquellos que tienen dudas. Y en la iglesia hay muchos hermanos y muchas hermanas que viven con dudas. Eh, ¿Por qué? Porque sus vidas no las han edificado de una manera correcta o les da por escuchar a ciertas personas. Entonces, a estos que tienen dudas, hay que convencerlos. Ahora viene el segundo grupo. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hermanos, tres aspectos que presenta Judas en estos dos versículos 23 y 24 nos llevan a nosotros a entender un aspecto, el versículo, perdón, 23. El versículo 23 nos lleva, 22 y 23 dice, a los que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hay veces hay que ser intrépido. Hay que tomar decisiones rápidas. Hay hermanos que están a punto de caer en un precipicio y nosotros no vamos a esperar mucho tiempo, a esperar a un año o 3 meses después para poder ayudarlos. No, hay que tomar decisiones inmediatas. Entonces, cuando Judas viene y presenta a estos otros, dice, salvad a del fuego. O sea, hay que agarrarlos, hay que sacarlos, como cuando alguien se quiere tirar o está a punto de caer en un lugar resbaloso, entonces nosotros lo agarramos con fuerza, hay que arrebatarlo, hay que quitarlo de allí. Hay que hablarle al hermano con fuerza, con autoridad, con convicción, hay que arrebatarlo. Muchas veces tenemos temor, hermanos, de hablar de los falsos maestros. Nos da temor, nos da miedo hablar de los falsos maestros y hoy en día muchas personas quieren que todos estemos bien y que todos nos llevemos bien, aunque no estemos enseñando la misma verdad. Y entonces la gente no quiere que usted lo agarre, porque muchas veces usted va a tener que tomar la decisión de agarrarlo y jalarlo para que esté en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces muchas veces, ustedes recuerdan el ejemplo de Lot, cuando iba a salir de Sodoma y que llegaron los tres ángeles a sacarlos de allí, ¿verdad? Entonces, cuando Lot iba saliendo, ¿verdad? Como que estaban con ese ganas de quedarse y si me voy y si salgo de aquí voy a dejarlo todo y dice que en un momento determinado los ángeles los agarraron de la mano, los jalaron de una forma rápida y los sacaron rápidamente de Sodoma y Gomorra. Por esa razón es que Judas habla acá de arrebatarlos. Hay decisiones que hemos de aprender a tomar cuando vemos a una persona en peligro. Y hermanos, hay muchos hermanos en la iglesia que están en peligro de ser atrapados por el fuego de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Entonces, como nosotros los describimos en los versículos, desde el versículo 3 en adelante, que describimos a los falsos maestros, hasta el versículo 16, donde estuvo la mayor parte del estudio, ¿verdad? En cuanto a las características de los falsos maestros. Ahora, cuando vemos a un hermano que está a punto de ser arrebatado por el fuego de estos farsantes, de estos mentirosos, entonces nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Tenemos que aprender, por eso el aspecto conservados en el amor de Dios. Cuando nos conservamos en el amor de Dios, nuestro propósito principal va a ser que aquellas personas tengan la misma bendición que tengamos nosotros o que tenemos nosotros. Y entonces, esto va a quitar de nosotros el egoísmo, esto va a quitar de nosotros el que yo estoy bien y no me importa cómo estén los demás. No, yo estoy bien y si yo puedo ayudar y puedo hacer que se pueda rescatar a una persona, lo voy a arrebatar del fuego. Entonces, hay que tomar determinaciones con, fuer con fuerza, determinaciones firmes y estar seguros, hermanos, pero
vuelvo a repetir otra vez lo que dijimos anteriormente. Usted tiene que tener estas cuatro cualidades. Tiene que tener estas cuatro características. Si estas cuatro características están en usted, usted va a poder arrebatarlo. Pero si estas cuatro características no están en usted y usted quiere arrebatar a esa persona, probablemente los dos van a terminar cayendo en el mismo fuego. Por esta razón es que es tan importante, hermanos, las recomendaciones que Judas les da a los hermanos. Y las recordamos de esta forma. Vean ustedes acá cómo Judas empieza este párrafo, esta parte del versículo 27. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles advirtieron a la iglesia que en los postreros tiempos habrían o habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, por esta razón, y vemos nosotros el peligro al cual están siendo sometidos, hermanos, hay que arrebatarlos, hay que tratar de arrebatarlos, hay que tener fuerza, hay que tener determinación dentro de la iglesia, pero sobre todo, hermanos, hay que tener esa fortaleza que nos da a nosotros estos cuatro situaciones en las cuales nos fundamos, ¿verdad? En lo que dijeron los apóstoles, tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que han edificado a la iglesia. Esto nos lleva a nosotros a permanecer edificados, a permanecer orando, a permanecer conservados y a permanecer esperando la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para la vida eterna. Entonces, esto hace que usted entienda la situación de peligro que está viviendo aquel hermano, aquella hermana, y hay que arrebatarlos, hermanos. Muchas veces ustedes han visto, ¿verdad? Que hay personas en las cuales el doctor tiene que tomar una decisión y un día esto miraba un video, ¿verdad? Donde una muchacha que es doctora tomó la decisión y estaba el hombre con la pierna completamente doblada y aquella mujer agarra aquella pierna de aquel hombre y se la vuelve y en ese momento tenía que volvérsela a montar, pero tenía que hacerlo con fuerza, tenía que hacerlo con determinación, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ven que esta gente que trabaja en las situaciones de peligro, en rescate, ellos toman decisiones, pero en las cuales tienen que hacerlo de una forma rápida, inmediatamente, ¿verdad? Un bombero toma la decisión de entrar a una casa que está en fuego exponiendo su propia vida. ¿Por qué? Porque él sabe que puede rescatar a alguien de allí y que alguien necesita su ayuda. Entonces, en este caso, hermanos, la iglesia como tal tiene que convertirse en una iglesia que ayuda, no en una iglesia que más bien le dispara a los que están heridos. A los que están heridos, a los que han sido golpeados por los falsos maestros, hay que tratar de arrebatarlos de ese fuego y hacer que no sigan en ese peligro, ¿verdad? Entonces viene ahora el tercer grupo. Vean lo que dice el tercer grupo. Dice, y a otros tened misericordia con temor. Y entonces viene el tercer grupo. Y dice Judas acá, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es lo que hay que hacer con algunos que ya están totalmente contaminados, hermanos? Hay que tener misericordia con temor. Con temor es con cuidado. Y hay que no aborrecer al pecador, sino al pecado que los ha contaminado. Estos de acá, estos dos primeros, están en peligro. Estos otros han caído en las garras de los falsos maestros y se han contaminado, ¿verdad? Y entonces ahora que estuvo el COVID de moda, ¿verdad? Y que nosotros miramos esto, ¿verdad? Miramos cómo las personas no se acercaban a alguien que tenía este virus, sino que trataban de ayudarlo mandándole comida o poniendo la comida largo, pero nadie se acercaba a una persona que estaba contaminada y se tomaba medidas. Ustedes miraban cómo se daban las escenas de los que rescataban, ¿verdad? Que andaban completamente protegidos, guantes, mascarilla, gorro en la cabeza, andaban de todo y totalmente protegidos. ¿Por qué? Porque su propósito era tratar de salvar a estas personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos al tercer grupo, a estos debemos de tener misericordia con temor.
¿Por qué es la misericordia con temor? La misericordia con temor es aquella que nos lleva a nosotros a no contaminarnos, a no caer en la contaminación que están ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa misericordia con temor nos lleva a entender que esa persona está contaminada. Necesita ayuda, pero necesita una ayuda que nosotros tengamos ese temor, ese conocimiento, ¿verdad? Esa parte que nos ayude a nosotros a no contaminarnos, porque muchas veces vemos, ¿verdad?, que se trata de ayudar a alguien, pero al final terminamos en la misma condición o en la misma situación porque no teníamos la fortaleza para ayudarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos lo que Judas dice acá en su parte final a la iglesia, en la parte final a la iglesia, le dice que a los que, a otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada, ¿verdad? Por su carne. Esto es lo que llaman los profetas del Antiguo Testamento la ropa de inmundicia. Las ropas inmundas, hermanos, que se quemaban, que esto no se podía tocar porque estaban llenas de inmundicia, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros debemos de ver, ¿verdad?, que el trabajo, la obra de los falsos maestros es una obra de contaminar. El falso maestro esparce una contaminación terrible y por esta razón el que cae preso en esta trampa va a estar en un estado de impureza, en un estado de que la santidad no está en él, hermano. Y por esta razón nosotros debemos de conservarnos en santidad. Y es allí donde recordamos las palabras del apóstol Pedro que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros nos contaminamos, ¿verdad? Es ahí donde vamos a correr el mismo peligro que ellos. Por eso por eso Judas dice acá que aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿verdad? Pero para poder lograr esto, hermanos, para poder lograr esto, nosotros debemos de, vuelvo a repetirlo, nosotros debemos de tener estas cualidades, debemos de tener estas características que estoy señalando acá, ¿verdad? Estas cuatro características, estos cuatro aspectos son fundamentales. Por esta razón, cuando nosotros logramos adquirir esa madurez, ese crecimiento espiritual, ese desarrollo espiritual en nuestras vidas, entonces estamos en la capacidad, ahora sí, de poder ayudar. ¿De poder ayudar cómo? En este caso, a los que dudan, los podemos convencer. A otros los podemos arrebatar del fuego, que no caigan en ese problema. Y a otros los podemos ayudar sin contaminarnos, porque aquí Judas dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿verdad? Recuerda que Judas decía que estos son manchas en vuestros ágapes que comen impúdicamente, ¿verdad? En vuestras fiestas, cuando la iglesia se reunía, ellos venían a contaminar a los falsos maestros. Desgraciadamente, ellos terminaron contaminando a muchos hermanos dentro de la iglesia porque se infiltraron. Y entonces ahora la acción que debe tomar la iglesia, la forma en que la iglesia debe actuar, debe ser entonces ayudando a los que dudan, convenciéndoles, arrebatando a aquellos que están a punto de irse al precipicio y aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, debemos de desechar, de no contaminarnos, porque muchas veces, hermanos, dice, hay personas y hay veces me preguntan, hermanos, ¿qué pasa si yo voy a una fiesta, pero yo no bailo, yo no tomo? Usted se está contaminando. Está en un ambiente contaminado. Eso es como que vayamos a un lugar, a un hospital, a una sala de operación. Cuando nosotros vemos lo que es una sala de operación, ustedes ven que por esa razón los doctores, los enfermeros, las enfermeras entran completamente protegidos y se purifican cuando salen, porque en una sala de operación, hermanos, dicen que hay una gran cantidad de contaminación tan tremenda que por esta razón, cuando abren un cuerpo, ¿verdad? Ustedes saben que en las operaciones, todo lo que sale del cuerpo de la persona, todo eso contamina el ambiente. Entonces, esos ambientes tienen que estar constantemente purificados. Esas ropas, todo lo que usan,
para estas situaciones, hermanos, las terminan tirando a la basura, las terminan quemando. ¿Por qué? Porque están contaminadas, están contaminadas. Entonces, de esta misma forma, de esta misma manera, es que nosotros debemos de entender en cuanto a estas tres acciones que debe de estar la iglesia preparada, la iglesia debe estar lista para estas tres acciones. Entonces, lo interesante de la carta de Judas es que nos lleva a una solución, nos lleva a una solución. La solución es, en primer lugar, conocer las características y el daño que pueden hacer los falsos maestros. Cuando Judas presenta todas estas características y de lo que son capaces y de sus malvados deseos, ¿verdad? Judas lleva a los hermanos, cuando le habla a la iglesia, le dice el propósito, el plan y lo que ustedes deben de hacer. No olviden las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos los advirtieron de que vendrían burladores. Y estos burladores son los que andan en sensualidad, estos son los que no tienen al Espíritu. Pero ¿cómo debe actuar la iglesia? Entonces la iglesia debe ser una iglesia que se edifique sobre la santísima fe, una iglesia que ore en el Espíritu, una iglesia que se conserve en el amor, una iglesia que está esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y cuando ahora entramos a la parte, estamos preparados, entonces ahora podemos lograr estos tres aspectos con los que dudan, con los que están a punto de caer y con los que han caído. ¿Entiendes? Aquí están estos que dudan, están ahí, están adentro, pero están en una situación peligrosa porque si no corrigen esa duda, pueden ser convencidos. A estos están a punto de irse con ellos, hay que arrebatarlos, hay que jalarlos. Si podemos jalarlos del pelo, ¿verdad? Hay que jalarlos, hay que tenerlos, hay que no se vayan a ese precipicio, ¿verdad? Pero a los que ya han caído, hay que tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque su condición es terrible, hermanos. Y es aquí donde hay que aborrecer, dice, aún las ropas contaminadas por su carne. Entonces, en base a todo esto, en base a todo esto que hemos dicho, hermanos, es que se basa el argumento de Judas, donde vamos a ir un momentito nada más acá a que ustedes miren, ¿verdad? Lo que mirábamos en los primeros versículos. Por eso Judas les dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Quiero que miren un momentito esto, hermanos, antes de entrar a la doxología, la parte final. Dice Judas a los hermanos, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis que ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Entonces, ¿cómo contendemos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, hermanos? Ayudando a los que dudan, arrebatando del fuego a aquellos que están próximos a caer y teniendo misericordia con temor de los que han sido contaminados y aborrecer aún sus propias ropas, lo que ellos tocan, porque eso está contaminado. Entonces, de esta manera, la exhortación de Judas nos lleva a nosotros a luchar, nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué dice Judas al principio? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y es aquí donde dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que estos hombres, ¿hacia dónde quieren llevar la iglesia? ¿Hacia dónde quieren llevar el problema a ellos? Ellos quieren convertir la gracia de Dios en libertinaje, ¿verdad? Porque ellos son impíos, convierten la gracia de Dios en libertinaje y luego niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto da como resultado lo que estamos viendo acá, que este va a ser el resultado de la obra de estos falsos maestros. Van a meter dudas, van a hacer que algunos estén próximos a caer y van a llevar a algunos
a ser contaminados por ellos. Entonces es aquí donde viene la acción de nosotros, es aquí donde viene la parte en la cual nosotros debemos de trabajar estando preparados. ¿Cómo debe estar preparada la iglesia? Recordando lo que enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Se tiene que edificar sobre la santísima fe, ¿verdad? El evangelio, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Tiene que ser guiado, tiene que orar en el Espíritu para tener la dirección del Espíritu Santo todo el tiempo. Y tiene que conservarse en el amor de Dios para que el amor de Dios sea el que nos cubra, ¿verdad? Y esté siempre resaltando esa presencia de Dios en nuestra vida y luego esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, es aquí donde entramos a la parte, como decíamos, a los que dudan, los vamos a convencer, a otros los podemos salvar arrebatándolos del fuego y a otros tenemos misericordia de ellos, hermanos, porque desdichadamente han caído en una trampa y nosotros ya no nos podemos contaminar con ellos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan en los años 80 cuando una persona tenía el virus del SIDA, ¿verdad? Cómo esta persona era totalmente aislada y muchas personas murieron desangradas, murieron de una forma terrible porque ningún médico, ningún doctor, ninguna enfermera se atrevió a tocarlos porque no se tenía, ¿verdad? Las cosas que se tienen ahora para poder ayudar a las personas que padecían de este virus terrible. Entonces, por esta razón, hermanos, nosotros debemos de tener estos tres aspectos, de ponerlos en acción, ponerlos en práctica, para que de esta forma la iglesia esté preparada, la iglesia esté lista, no solo para reconocer al falso maestro, sino también para ayudar a aquellos que estos hombres contaminan, a aquellos que estos hombres seducen, a aquellos que estos hombres quieren hacer que caigan. Entonces, la iglesia debe estar preparada. La iglesia tiene que tener tres acciones fundamentales. Por eso hablamos de la parte del entendimiento. Nuestro entendimiento debe estar en nosotros. Debemos de tener el conocimiento, debemos de tener el discernimiento, de reconocer a un falso maestro, pero también debemos de estar preparados para poder ayudar a lo que el falso maestro quiere arrebatar. Entonces la iglesia debe estar preparada de esta forma. Cuando la iglesia está preparada, entonces no va a ser una iglesia que duda, no va a ser una iglesia que está con temor, no va a ser una iglesia que se contamina, sino que va a ser una iglesia que toma acciones prontas y que siempre va a estar dispuesta a seguir luchando, a seguir hacia adelante. Esto es lo que el apóstol Judas pretende en su carta y lo que nosotros hemos venido estudiando, ¿verdad? Entonces, por eso ahora Judas nos lleva a la parte final. A la parte final dice, y vean qué interesante lo que dice el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, por eso dice Judas acá, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, cuando nosotros nos sujetamos a Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros seguimos la enseñanza de la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, entonces ahí somos guardados sin caída. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere guardarnos sin caída? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y por eso es bien interesante este versículo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios quiere presentarnos a nosotros como los triunfadores, como los que hemos alcanzado la gran dicha, la gran bendición de estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos, es aquí donde podemos ver, ¿verdad? Lo que está sucediendo, lo que está pasando. El propósito de Dios es que el poder de Dios quiere guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, Dios quiere tener una gran satisfacción cuando estemos delante de su presencia, podernos presentar como la gran bendición, aquellos que realmente perseveraron, aquellos que llegaron hasta el final,
aquellos que lograron alcanzar la victoria. Y que Dios va a estar completamente orgulloso de nosotros. Por eso nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso es que es muy importante la santidad, pero sobre todo, hermanos, es muy importante que nosotros no nos contaminemos. Y el falso maestro es un contaminante, es un contaminador que quiere hacer que la iglesia, el pueblo de Dios, caiga en este estado, en esta situación. Pero el propósito de Dios es guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso Judas termina, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Ve cómo Judas llega a la parte final y dice que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea, número uno, gloria, majestad, imperio y potencia. ¿Por qué Judas termina de esta manera? Porque el falso maestro quiere que la gloria sea para él, que la majestad sea para él, que el imperio y la potencia sean para él. ¿Y qué pasa cuando un falso maestro hace esto, hermanos? Hace que nosotros no nos guardemos, perdamos esta bendición que Dios nos da si nos preservamos, si nos conservamos, si luchamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros logramos entender el propósito de la palabra de Dios, el propósito de Dios, entonces Dios nos va a guardar de que no caigamos. Nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y entonces aquí donde Dios va a ser glorificado. El propósito por el cual la iglesia fue creada fue para glorificar a Dios. La iglesia fue creada para que la iglesia refleje la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia refleja la gloria de Dios, Dios se siente orgulloso de sus hijos y el nombre de Dios es exaltado, la majestad del imperio, la potencia, ¿verdad? Su gloria, todo esto es resaltado porque la iglesia se preserva en obediencia. Entonces, la carta de Judas nos ayuda a nosotros. Mucha gente dice es que, bueno, son 25 versículos y los puedo leer en unos cuantos, unos 5 minutos, ¿verdad? Puedo leer este texto, pero hermanos, yo creo que ya llevamos más de 2 o 3 meses por ahí, fue lo que duramos, ¿verdad? En ese estudio de Judas y esperando en el Señor que esto nos ayude a nosotros, nos dé siempre esa forma correcta de hacer las cosas y sobre todo tener ese discernimiento alterado, dispuesto, ese entendimiento que esté ya preparado para poder reconocer a un falso maestro, para no permitir que un falso maestro contamine la iglesia, para no permitir que un falso maestro meta dudas dentro de la iglesia, para no permitir que un falso maestro pueda llevar hermanos al fuego eterno, para no contaminarnos con aquellos que desgraciadamente caen en las garras de estos hombres, hermanos. Entonces la iglesia queda preparada, la iglesia queda lista para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando nosotros vemos el propósito y el plan de Dios, hermanos, Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios quiere conservarnos. Dios quiere que sus hijos estemos en la situación más favorable, en la situación más maravillosa de todos. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando nosotros escuchamos a un falso maestro, es ahí donde viene el problema, ¿verdad? El gran problema siempre ha sido apartar su oído de lo que Dios dice. Y por eso hemos hablado, ¿verdad? En esta carta, en este estudio, también de dónde nació ese problema. Ese problema nació cuando Eva escuchó a aquella serpiente que le comenzó a preguntar y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y ahí comenzó aquella conversación donde se da la primera mentira, cuando a Eva le dice, no, no, no de todo árbol, sino el que está en el centro, el del árbol del bien y del mal, de ese no podemos comer ni mirarlo, ¿verdad? Y entonces Satanás se aprovecha y aparta el oído de Eva de lo que Dios había mandado y Satanás trae la primera mentira registrada en la historia que le dice a Eva,
no morirás, no morirás. Y esa mentira terrible es la que ha llevado al hombre a apartar su oído del mensaje de la palabra de Dios y a perder esa condición de que Dios quiere que nosotros lleguemos hasta el final, pero que lleguemos en un estado de pureza, lleguemos guardados por su poder, por su misericordia, y que nos conservemos sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para que la gran alegría de Dios se muestre cuando nosotros logremos la victoria, cuando nosotros logremos ese triunfo. Entonces el nombre de Dios va a ser glorificado y la iglesia del Señor va a salir triunfadora, porque la iglesia ha sido creada para victorias. La iglesia ha sido creada para alcanzar la victoria más grande, hermanos. Y la victoria más grande que tiene la iglesia, la victoria más maravillosa de la iglesia, es esta victoria. Cuando la gran alegría de Dios se manifieste, viendo que sus hijos logramos alcanzar la meta final, alcanzamos ese triunfo. No escuchamos a los mentirosos, no escuchamos a estos hombres que muchas veces decimos que pobrecito, que es. No, hermanos, ellos tienen veneno en sus labios, tienen veneno en su lengua. Ellos son peligrosos y el veneno que tienen ellos es un veneno mortal. Por esta razón, la iglesia debe preservarse. Por esta razón, la iglesia debe conservarse y la iglesia debe salir adelante. Entonces, aquí está la carta de Judas, esperando en Dios, hermanos, que nos sirva a todos y que nos ayude a nosotros a desarrollarnos. Pero sobre todo quiero terminar con esto, hermanos, que logremos llegar a este momento, logremos llegar a esto, que seamos presentados sin mancha delante de su gloria y que esa gran alegría de Dios se refleje en nosotros, que el triunfo que obtuvimos sea un triunfo completo, sea un triunfo total. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros y ese es el propósito por el cual Judas escribe esta maravillosa carta que hemos estudiado, que hemos analizado y que esperando en Dios nos ayude a nosotros para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo, hermanos, sobre todo, y esto es fundamental, para poder ayudar a aquellos que de una u otra manera son seducidos por estos hombres malvados, perversos, que quieren contaminar al pueblo de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente y ha sido una gran dicha, una gran bendición el poder estudiar con ustedes este tema de la epístola de Judas.